Si no, todas esas almas que están en el estadio en este momento no estarían en el estadio, estarían en las iglesias alabando al único Dios, alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sí, Señor, así es. Hay que predicar la palabra de Dios. Hoy tuve un velorio de mañana, falleció una prima de mi señora, pero yo le decía, está descansando con el Señor, porque la entregamos al Señor. ¿Y cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente en el velorio se ve que era muy querida la prima de mi señora? Yo digo, toda esa gente necesita conocer a Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Toda esa gente necesita conocer a Jesús. Cristo. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, Alabado sea el nombre de Cristo. capítulo 10. Alabado sea el nombre Gloria a Dios. Santo. Versículo 38. Gloria a Dios. Cuando lo tengas, decía amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dice así: Jesús visita a Marta y a María, es el título. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias, Señor, porque estamos lo que tú querías que estuviéramos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por tu palabra que tu Espíritu Santo sea el que esté ministrando este lugar. Que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos edifique, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea preparado para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y creemos, Dios mío, que hoy no va a ser un domingo más, sino que este domingo, ya en las alabanzas y en las adoraciones, tu Espíritu Santo se ha movido de tal manera, Dios mío, que vamos a ver el fruto de los domingos de tarde en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, esta historia cuenta que Jesús estaba en la casa de Marta y de María. En un momento estaba ahí y de repente dice que Marta, tan turbada y afanada, dice que quería servir a Jesús, pero María dice que se sentó ahí, se quedó para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús le dice, Marta le dice a Jesús: Señor, mi hermana, dice, no tiene cuidado que me deje servir sola. Y Jesús le dice: Marta, Marta, turbada y afanada estás con tantas cosas. Le dice: pero María ha escogido la buena parte. La buena parte es la palabra de Dios, hermanos. La buena parte en nuestras vidas es la semilla, es la palabra de Dios. En este tiempo, Dios quiere que escuchemos atentamente su palabra. En este tiempo, Dios quiere que esa palabra que Dios pone en nuestros corazones dé fruto. Porque dice que cada semilla da fruto a su tiempo. Y Marta dice que afanada y turbada, la turbación y la preocupación y la duda detienen la mano de Dios en nuestras vidas. La preocupación y la duda generan incredulidad y detienen la mano de Dios en nuestras vidas, porque la fe dice, Jesús dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestras malas actitudes y nuestros errores también detienen la mano de Dios y a veces no nos damos cuenta. El otro día yo estaba, saben que tengo un carrito pancho, ya saben todos. Y el otro día Dios me habló sencillamente con una paloma. A veces se me caen las migas del pan y las palomas vienen y picotean el pan. Y yo les tiro un poquito más de pan que me queda ahí, las palomas se juntan todas en el carro.
Pero en un momento se ve que hizo una cosa brusca ahí y las palomas se fueron todas. Y así, ahí Dios me habló cómo descendió el Espíritu sobre Jesús en el Jordán, como una paloma. Y Dios me dijo que a veces nuestras actitudes hacen que el Espíritu Santo se contrite en nuestras vidas. A veces nuestras actitudes, nuestras dudas, nuestras incredulidades hacen que el Espíritu Santo se contrite ahí. Pero cuando nosotros alimentamos al Espíritu Santo con la palabra, con la oración, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da libertad para hacer cosas. Y nos da libertad para que el fruto del Espíritu Santo se vea en nosotros. Señor. Nuestras actitudes dicen y hablan acerca de nosotros, no nuestras palabras. Podemos hablar muy lindo, podemos todo hacer muy lindo, pero nuestras actitudes son las que hablan de nosotros mismos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus dones, por sus milagros. Claro que tiene que haber para que la gente crea, pero Jesús dijo por sus frutos. Rodé me confirmó la palabra hoy en la oración. Y nosotros tenemos que atesorar la semilla de la palabra, pero esa palabra en un momento de esa semilla va a crecer una plantita. Y esa plantita, dice que van a soplar el viento sobre esa plantita, muchas veces va a venir calor, va a venir agua de más, van a venir circunstancias difíciles. Y esas son las cosas que nos van a dar el fruto de esa planta. La gente cuando va a un árbol que mira el tronco, las hojas, no, la gente quiere el fruto de ese árbol. Está buscando el fruto, el mejor fruto. Ahora yo te invito a abrir tu Biblia en San Juan, capítulo 11, versículo 17. Todos conocen la historia. Jesús, la resurrección y la vida. 11:17. Trataba de la muerte de Lázaro. Ahora mirá lo que pasa en esta historia. Cuando lo tengan, dice amén. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces andó llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció el espíritu y se conmovió. Aquí hay 2 actitudes diferentes. Si vos te metés en la historia esta, dice que en un momento cuando Jesús vino ahí a Betania, dice que Marta salió al encuentro de Jesús y como que le reprochó, ¿por qué Jesús no había estado ahí? Señor, ¿qué pasó que si no hubieses estado aquí? Como un reproche le hizo a Jesús. Pero María dice que cuando lo vio se postró a los pies de Jesús. Cuando Jesús le dijo a María, esa parte escogida no te será quitada. La semilla que había plantado Jesús en ese momento, ahora tiene que dar fruto. Y la actitud de María no fue la actitud de Marta. Y muchas veces nuestras actitudes, hermanos, hacen que la mano de Dios se detenga.
El fruto sale a través de circunstancias difíciles en nuestra vida. Y hay semillas que hemos recogido, Dios ha sembrado en nuestros corazones. Puede haber semillas de salud, palabras de sanidad, semillas de prosperidad. Y vos estás ahí diciendo, ¿dónde está la prosperidad? Si no tengo un mango, ¿no te ha pasado que no tenés un peso? Y te hablan de prosperidad en la iglesia, y a veces no tenés ni palabras. Yo no sé, a mí me pasó. A mí me pasó, hermanos, que íbamos a la iglesia con mi señora y mi hijo chiquito así, le decía al hermano que estaba la nena durmiendo allá en nosotros también poníamos a Nicolás a la iglesia. Pero a veces nosotros teníamos que subir también a un púlpito y decir que Jesús prosperaba. Y no teníamos un peso. Y nos íbamos caminando para casa, como 25 cuadras con Nicolás chiquito. Pero la plata de la ofrenda, nosotros la guardábamos y cuando llegábamos, la poníamos en el alfolí. Esto es un testimonio que estoy contando yo, me pasó a mí. Quizás es una virtud que nosotros nunca renegamos de Dios. Siempre nos arrodillamos y dijimos, Señor, nosotros sabemos que tú estás mirando nuestro corazón. Nosotros mostrábamos con actitud que realmente creíamos en la prosperidad de Dios. Un día me acuerdo, no me olvido más, yo lo que te voy a contar es verdad. Un día un policía vivía al lado de casa, ¿viste? Y andábamos pasando, mi señora ya no sabía qué hacer de comer, hacía transparente con transparente, no sé. Inventaba la comida marina con 30 pesos. Yo nunca tuve, no siempre tuve un carro pancho, mi señora nunca. Siempre yo vendía pilas y bombitas en los kioscos. Y hacía feria y hacía 25 pesos, a veces 30 pesos hace tiempo. Y Marina tenía que ser maravilla. Mi señora cuidaba a un nenito chiquito 2 veces por semana, pero teníamos que pagarle las clientes, ¿no? Y un día vivía un policía al lado de casa que trabajaba en el Concada. Y un día no teníamos. Yo decía, Señor, tú dijiste que íbamos a mandar a los cuervos para dar algo de comer, pero algo tiene que ocurrir. Y de repente nos golpea la puerta a casa. ¿Quién era el policía? Que Dios nos bendiga ese policía. Y nos dice, mirá, dice Richard, dice, no sé, dice, nosotros allá en el Concar hacemos ranchos. ¿Ranchos sabes lo que son? Los guisos que le dan a los presos. Y dice, y yo sé que vos tenés 3 perritos. Dice, mirá, dice, yo tengo una olla muy grande ahí que nos sobró. Yo no es por nada, dice, pero yo qué sé, dice, si vos la querés, yo te la doy. Y le digo, bueno, Diego, dame la olla. Le digo, vamos a hacer con los perros. Una olla. Entonces la puse arriba de la cocina, vos decías decir. Entonces le digo a mi señora, este rancho me dice nada, decía yo. Nunca había probado, no sabía lo que era el rancho. La comida que le dan a los presos, mirá qué comida que le dan a los presos. Tenía cuerito de chancho, tenía patitas, tenía un guiso. Y yo le digo a Mariana, pero mirá lo que es esto, le digo, vamos a probar un poquito. Mirá, hermano, Dios probó tantas cosas con nosotros. Y bueno, nos calentamos un par de platos. Estaba tan bueno ese rancho. Y le dimos un poco los perros para no darle con el Señor. ¿Viste? Porque los alemanes, los bueyes también dicen que Dios nos va a bendecir también. Entonces, pero Dios hizo cada cosa en nuestras vidas. Después el hermano pasado le decía, ¿cómo estabas hace rato con los perros? Le digo, ¿no sabés? Se comieron toda la olla. Gloria a Dios. Dios hace cosas, hermano. Pero esa era la plantita que estaba creciendo. Porque a través de esas circunstancias y de nosotros no renegar, sino humillarnos delante de Dios y decir, Señor, yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que en algún momento tú nos vas a bendecir. Y pasó el tiempo. Y bueno, ahí después me ofrecieron para trabajar en un carrito de panchos, un señor. Y le digo, bueno, me pagaba 2 pesos por pancho. Tenía que vender como 200 panchos. Vendía 25 panchos por día. Gloria a Dios, decía yo, por esos 25 panchos. Y al año de trabajar en un carrito pancho por nombre, viene un muchacho que trabajaba, que era de un comercio ahí, y me dice, ¿por qué no te compras un carro? Le digo, no, mirá, lo que pasa es que el tema es que es tan caro, los carros esto. Bueno, pero comprátelo, pero no, y yo no tengo plata para comprarme, pero junta plata, no tengo, no puedo juntar, sale caro. Me dice, bueno, yo mañana te doy la plata.
Y yo dije, no, ¿viste? Yo, porque a lo primero cuando te viene la bendición, me decís, será de Dios, será del diablo dentro. Pero todo el mundo que pasaba me decía, ¿por qué no te haces un carrito para vos? Y ese muchacho nos conocía a nosotros con mi señor, porque trabajaba en un comercio de arena en el grande. Dios bendiga a ese muchacho, Dios lo usó también. Al otro día me trajo, creo que eran como 14.000, 15.000 pesos. Hace 4 años y medio atrás. Tomá, me dio un cheque, andá a la venta. Así. Y digo, bueno, yo después te lo voy a pagar, pagámelo como quieras, cuando puedas y como puedas. Esas cosas pasan. El fruto de Dios viene en su tiempo. Esta historia pasó en el tiempo que Dios quiso que pasara. Lo que pasa es que nosotros a veces nos apresuramos y cometemos el error de tomar decisiones en las emociones. Y cometemos el error y no es el tiempo de Dios y nos equivocamos y metemos la pata por no escuchar la voz de Dios como hizo María. Mi señora, yo tuve 6 años orando por mi señora para que se muriera la iglesia, pero de esos 6 años yo no respeté los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, porque el plan de Dios no son nuestros planes tampoco. Nuestros planes son... Entonces tenemos que respetar los tiempos de Dios. Y a veces nos apresuramos y queremos hacer cosas y metemos la pata. Yo llamaba a mi señora obligada, dale, vamos a la iglesia. Y mi señora, no, pero dale, vamos a la iglesia porque te vas a ir al infierno. No, que no, pero tenés que ir a la iglesia. Y bueno, pues al final mi señora tanto le insistí por la iglesia. Entonces estábamos en la adoración, yo te cuento cosas que pasaban. Estábamos haciendo la adoración, levantábamos nuestras manos, toda la iglesia levantaba las manos, y entonces yo hacía así, me corría por el costado, había un ojo, ¿viste? Y mi señora estaba con los ojos abiertos así, mirando todo. Y yo decía, pero no recibe, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no la toca, decía yo. La tiene que tocar. Pero era mi tiempo. Y mi tiempo no iba a recibir nada. Hermano, estuve casi 2 años así, luchando para que fuera, y ella iba y no recibía nada. Pero en un momento recibí una palabra de ciencia que decía, dejá a tu Señor en mis manos. Y dije, eso es para mí, porque tu Señora está en mis manos. Una maestra de escuela bíblica, mirá vos, enseñándonos. Y dije, Señor, mis tiempos ya no son, mis fuerzas ya no van, te entrego esto. Después que yo dejé eso, después de los 2 años, a los 2 meses, me dice, ¿no me invitamos a la iglesia? Digo, no, andá como quieras, cuando Dios haga la obra vas a ir. Al otro mes, hermanos, mis actitudes son las que fueron haciendo que mi señora vea. A veces queremos obligar a la gente, a veces queremos presionarla. Y a los 2 meses mi señora me dice, ¿puedo ir contigo a la iglesia? Desde ahí, mi señora empezaba a levantar los brazos y recibía el Espíritu Santo tremendamente. Porque es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Sí, Señor. Porque nosotros estamos creyendo que en el tiempo de Dios estas sillas se van a llenar. Sí, Señor. Nosotros no estamos en el tiempo de nosotros, porque el plan es de Dios. Y en el tiempo de Dios estas sillas se van a llenar. Mirá si el domingo que viene o el próximo domingo Rodrigo dice, Rodrigo, vamos a ver si empezamos a quitar las sillas de aquel lado, así son menos, o sacamos las de allá atrás porque no se den mucha cuenta. No, pero ellos perseveran. Dice que los que perseveran, la Biblia dice, permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Señor. Porque sin mí nada podréis hacer. En un tiempo, en el tiempo que Dios decida, estas sillas van a ser llenas. Jesús. Y te vas a acordar, gloria a Dios, de estos domingos que estábamos aquí. Quizás Dios te dio en un momento una palabra, una semilla de sanidad. Y tu actitud frente a la enfermedad va a ser que ese familiar, quizás alguien me está escuchando por ese aparatito, quizás no venís a la iglesia porque estás diciendo, hasta que Dios no me sane no puedo ir. No, vení que Dios te va a sanar acá. Jesús, sí es. El tiempo es de Dios, pero acá se recibe la semilla para que después des el fruto y afuera. Un día, hoy es el día del testimonio. Un día fuimos al hospital porque había un muchacho que se había pegado un balazo en la cabeza porque había tenido un problema con su padre. Y
y la bala le recorrió toda la cabeza a Toy. Entonces nos mandaron del hospital ahí, de la iglesia ahí, los que visitábamos hospitales, pero yo veía la actitud de la mamá de ese joven. La actitud de la mamá de ese joven, que era creyente, no era de estar bajando los brazos. Ella ponía peticiones en la canasta. Nos decían a los del monte de oración: estén orando porque mi hijo se va a sanar. Y había creyentes que agachaban la cabeza como porque le habían dado 3 horas de vida. Entonces fuimos al CTI de la Española y dejaban entrar a nosotros, subí y hablé con la muchacha, la enfermera de ese momento que estaba en el CTI, era creyente. Y me dijo: Richard, no hay solución. Richard, no hay solución, le dieron 3 horas de vida a este joven. Creyente. Nuestras palabras y nuestra actitud hacen que la mano de Dios se mueva. Porque por lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dije: ¿dónde estaba en el CTI? Cuando entré me dieron todas un conjunto blanco. Y cuando lo vi, tenía cables por todos lados, estaba inconsciente totalmente, no sé, había muerto, hermano. Porque el aparatito que viste que late el corazón, hacía bien despacito, por allá. Y yo dije: Señor, está en tus manos, no está en las manos de los médicos ni de nadie. Y agarré, y la cabeza parecía un matambre de tanto sida que la tenía por la bala. Y agarré el aceite y le ungí la cabeza despacito así con aceite. Señor, lo declaro sano. No dije más nada. Yo no sé ni si yo creía, pero Dios hace como quiere, hermano. Señor. Me fui y le dije: cualquier noticia, estamos en la iglesia. Y cuando estábamos en la iglesia, la mamá estaba conmigo. La mamá, hermano, se va a sanar. Y Dios escucha cuando hay una oración de fe, una actitud de fe. No un reproche. Señor, la mujer podría haber dicho: ¿por qué mi hijo está así? Porque si yo vengo a la iglesia, ¿por qué pasan estas cosas? Y el otro día fuimos a la iglesia y vino la muchacha esta, la enfermera, y dijo que lo había pasado a la sala. Y dijimos: gloria a Dios. Lo pasaron a la sala intermedia, porque ya estaba. Y dije: ahí hay una luz. Pero los médicos le dijeron a la mamá que por cuestiones de la ciencia y muchas cosas que ellos hablan, dice que se había recuperado, pero iba a quedar ciego, porque la bala le habría recorrido todo. Y la mamá me decía: va a ser sano. Y yo le digo: Dios va a hacer la obra total. Y ese muchacho, a los 2-3 días, empezó a ver. Y vino la mamá de nuevo y me dice: me dijeron que ahora no va a poder caminar. El diablo no sabía cómo hacer para que nosotros renegáramos de Dios y dudáramos. A la semana, ese muchacho comenzó a caminar. Gloria a Dios. Hace un año atrás, más o menos, yo fui con un dolor de muela a la policlínica al lado de casa. Fui con mi señora, tenía la muela así, quería antibiótico, tenía que echar antibiótico. Y cuando voy a la policlínica estoy así. Cuando levanto la cabeza, ¿a quién veo? Al muchacho, hermano. Me quedé tan inmóvil, quedé tan nervioso que no sabía si decirle, si hablarle, si decirle. Tuvo 5 minutos y se fue de la policlínica, iba a buscar unos remedios, me parece, quizá para lavarlo. Y Dios me hizo acordar que para Dios no hay nada imposible. Lo damos por muerto 3 horas. Cuando Dios te da una palabra de sanidad, de salud, vos tenés que aferrar a esa palabra. Y tenés que venir a la iglesia. Y tenés que buscar a Dios, que a su tiempo Dios te va a sanar. Por más que los médicos digan que ese cáncer no se va a curar, no le hagas caso. Quizás la ciencia sí la puso los médicos, y yo respeto a los médicos, pero cuando se termina la mano de la medicina, empieza la mano de Dios. Porque cuando se termina la mano de la medicina y Dios hace el milagro, la gloria es para Dios, no para los médicos. Y las semillas que nosotros estamos recibiendo cada domingo, cada miércoles en este lugar, en este tiempo, no son por casualidad.
Cuando aquí se dice que va a haber un avivamiento, que nosotros creemos que va a haber un avivamiento, vos tenés que aferrarte a esa palabra. Cuando nosotros decimos desde este lugar que creemos que a través de las células mucha gente va a ir a las células y va a venir a este lugar, Dios lo va a hacer en su tiempo, Dios lo va a hacer, no es en nuestro tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar, avanzar hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Señor, aleluya, gloria a Dios. Ayer contaron un testimonio en la célula donde yo, Oscar, pastor lo conoce. Este hombre tenía un espíritu de suicidio porque le iba todo mal. Dios llega a tiempo. Este hombre no creía nada. Estuvo 2 horas hablando con Rodrigo cuando fuimos. Y yo estaba al lado de Rodrigo y de él y le iba a decir, dejá hablar un poco al pastor. Y Rodrigo quería meter un cucharazo y no lo dejaba. ¿Está hablando? Oh. Y yo estaba, viste, digo, le iba a decir, Oscar, pará. Dejá hablar al pastor. Y yo, viste, la primera vez que iba al pastor, no dejaban hablar, digo, estamos quedando pegados, digo. Se tomaron un litro de Coca-Cola entre él y el Oscar. Y yo con los vasos, yo digo, gloria, algo va a pasar, Señor. Y 2 palabras que le dijo Rodrigo ahí a lo último, le dijo, bueno, ¿me dejas hablar a mí? Sí, pero no, para. Y bueno, Rodrigo le dijo, mientras haya vida, hay esperanza. No me olvido más. Y le dijo, y si Dios hizo un milagro con mi vida y le contó un testimonio, también lo va a hacer contigo. Porque Dios te sola, no acuerdo de esta palabra. Por eso las semillas son muy importantes. Y al otro día fue al carro y le digo, ahora sí. Me dice, sí, pero no, le digo, no digas nada. No tenés que creer y nada más, Oscar. Y bueno, vos sabés que estaba en un momento, un viernes tan cansado, que de repente yo en la tarde digo, le voy a mandar un mensaje a Oscar. Mirá las cosas que hace Dios, hermano. Dice que, contó el testimonio, dice que cuando yo le mandé el mensaje, dice que él fue para Presa Pascual, que tenía problemas. Dice que agarró una soga y se la puso un árbol y se la empezó a colocar y de repente le sonó el celular. ¿Quién era? Un mensaje. Dios te bendiga, te esperamos el sábado. Dice que se sacó las cuerdas y se puso en una roca y se puso a pensar. Yo digo, mirá las cosas que hace Dios. Dios no te deja caer cuando vos te tomás de la mano de Dios y perseverás. Ahora tenés que ver bendecido con la novia de la mano, levantando las manos. Bendito Dios. Porque Dios hace las cosas en el tiempo y como quiere, y en el momento que quiere. Señor. Dios te saca del pozo cenagoso, decía David, y del lago de la desesperación. Pone mis pies sobre la peña, endereza mis pasos. Dios hace las cosas a su tiempo, pero David decía, pacientemente esperé a Jehová. A veces no tenemos paciencia. Dice que María se quedó ahí, en la casa, y esperó que Jesús la llamara. A veces no escuchamos la voz de Dios. A veces escuchamos la voz de la enfermedad, la voz de las circunstancias, la voz de nuestros familiares que nos dicen, no, mirá, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Tenés que venir los domingos. Que Dios te va a bendecir. Jesús. Si miras todas las sillas que están vacías, que te están esperando a vos, Dios te está esperando a vos. Porque cuando vos te decidas a venir a este lugar, Dios te va a bendecir o a este lugar o a una iglesia evangélica donde se predique la palabra de Dios. Jesús, gloria a Dios. Porque el que salva es Cristo, hermano. Entonces nosotros tenemos que perseverar y el fruto, a su tiempo, Dios nos va a dar. Dice que la actitud de María fue en humillarse delante de Dios. Dice que cuando Jesús vio la actitud de María y de los judíos, yo creo que el corazón de Jesús dice se conmovió, porque la actitud de María no fue la de Marta, hermano. Porque esa parte escogida que había escuchado María en ese momento, por eso es muy preciso de escuchar la palabra muy atentamente, sin distracción, sin nada, porque Dios te quiere hablar una cosa en una palabra. Y vos decís, esto es para mí. Y esa palabra te agarras de esa semilla. Y esa semilla, a su tiempo, va a dar el fruto del Espíritu Santo. Y la gente que está alrededor tuyo va a ver el milagro que Dios va a hacer contigo. La gente que nos vio pelado, amiga mi señora, ahora nos ve.
Y después se ponen al cabo y dicen, pero esto estaba, iban a la iglesia y cantaban y adoraban, estaban pelados, ¿no? Pero ahora uno tiene un carrito pancho y mi señora tiene un buen trabajo, gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque perseveramos. Mirá que muchas veces a mí también me salió decir como Marta, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Muchas veces pasó por mi cabeza, pero decía, Señor, yo sé que veré la gloria de Dios. Amén, sí, Señor. Job decía, yo sé que en esta circunstancia veré la gloria de Dios. Tenía lepra por todo el cuerpo, le quedaban solamente la dentadura, Job, mamá. Se le veían los dientes, pero con los dientes decía solamente que en esta situación yo veré la gloria de Dios. Y después Dios le devolvió muchas veces más. Y todos lo vieron. Dios en este tiempo está esperando, hermanos queridos, de nuestros frutos, de nuestras actitudes, más que de nuestras palabras. La Biblia dice hechos de los apóstoles. Cuando los hechos de los apóstoles, antes de que viniera el Espíritu Santo, dice que los apóstoles estaban todos unánimes, perseverando en la oración. La perseverancia en la palabra que vos recibís, esa la que te va a bendecir. Y vas a conmover el corazón de Dios. Y vas a tocar el corazón de Dios. Y Dios va a hacer el milagro. Amén, Señor. Porque Lázaro no está muerto. Lázaro está dormido. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria.